En medio de la selva peruana, en una choza destartalada, sin agua y sin luz, en el suelo sobre unos palés, una chica de 19 años se retuerce de dolor. Está de parto. No hay médicos, no hay hospitales, no hay nadie que la pueda ayudar. Solo un par de mujeres que, como ella, viven sometidas a un gurú que se cree el profeta del fin del mundo. Y allí, entre la miseria y el delirio, nace una niña. La madre se llama Patricia Aguilar, tenía 16 años cuando cayó en las redes de este falso mesías y había dejado a su familia en Elche, España, para acabar en este lugar. Estaba convencida de que era la reina elegida para repoblar la tierra. Si quieres saber más, sé bienvenido. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Patricia Aguilar Poveda, una joven de Elche, en Alicante, que a los 16 años fue captada a través de internet por un hombre que se hacía llamar Príncipe Gurdjieff. Este hombre convenció a la chica de que tenía un destino especial: sobrevivir al fin del mundo y repoblar la tierra a su lado. Sí, así como lo oís. Era una especie de arca de Noé en versión personas de carne y hueso, y en vez de un arca era un chamizo cutre en medio de la selva. Patricia nació en diciembre de 1999, era la primera hija de Alberto Aguilar y Rosa Poveda. Creció en un hogar como cualquier otro, en la localidad de Elche, junto a su hermano Alexis, nacido 5 años después. El padre de Patricia trabajaba como transportista de levadura y salía de madrugada todos los días en su furgoneta blanca repartiendo panaderías. La madre se ocupaba de las tareas domésticas. Patricia de niña parecía feliz, aunque había heredado de su padre un problema cardíaco que la obligaba a limitar los esfuerzos físicos. Eso no le impidió, sin embargo, tener una infancia relativamente normal. Pero, como suele ocurrir en estas historias, la estabilidad se rompió pronto. Desde los 7 años la muerte empezó a rondar demasiado cerca. Primero falleció su bisabuelo, luego una abuela a causa de un cáncer, y lo peor llegó a los 16 años. Y lo peor llegó cuando Patricia tenía 16 años, cuando murió su tío José, su referente, alguien a quien quería casi como un hermano mayor. La hepatitis le fulminó con apenas 29 años. Ese golpe emocional devastó a toda la familia, pero especialmente a Patricia. Se sentía sola, incompleta y buscaba respuestas sobre la vida y la muerte. Su abuela Carmen, rota por perder a su hijo, se convirtió en un apoyo, y Patricia, en plena adolescencia, empezó a refugiarse en el mundo digital. Mientras, en casa el ambiente se tensaba. Su madre estaba sumida en una depresión y se enganchó a los juegos online, y su padre, por su parte, se volcó en el trabajo. Patricia cada vez pasaba más tiempo encerrada en su habitación, metida en internet, buscando lo que no encontraba en casa: compañía, respuestas fáciles y la ilusión de que en algún rincón del mundo alguien entendía su dolor. Fue entonces cuando se topó con foros de esoterismo, reencarnación y apocalipsis. Entró en grupos de Facebook donde se hablaba de profecías y misterios, y en uno de esos chats apareció él, Félix Steven Manrique Gómez, un peruano de 35 años, electricista de formación y gurú de vocación. Un tipo con mucha palabrería, rodeado completamente de páginas de YouTube y perfiles falsos, donde predicaba sin descanso que el fin del mundo estaba cerca. A simple vista parecía un iluminado más, pero en realidad era un depredador con una estrategia muy bien calculada. Buscaba a chicas jóvenes vulnerables y les ofrecía justo lo que necesitaban escuchar. Félix Steven Manrique Gómez nació en Lima en 1983, medía 1,60 m de estatura, había completado los estudios de secundaria y residía en La Molina, un distrito metropolitano de Lima. Vamos, lo que se dice un tipo del montón. Pero claro, esta realidad a él no le bastaba, así que se inventó un personaje, el príncipe Gurdjieff, mesías de saldo y profeta de mercadillo. Según él, estaba destinado a salvar a la humanidad del apocalipsis y a repoblar el planeta rodeado de mujeres devotas. Según el resto del mundo, lo que tenía era mucho cuento y cero vergüenza. Presumía incluso de títulos nobiliarios europeos tan auténticos como un Rolex de plástico. Pero bueno, en fin. Su terreno de caza eran las redes sociales, tenía perfiles en Facebook con hasta 3.000 chicas agregadas. 3.000. A todas les vendía el mismo menú degustación:
Una mezcla infumable de Hare Krishna, astrología barata, filosofía de Wikipedia y discursos apocalípticos de se acerca el fin del mundo. Y lo peor de todo es que este cóctel explosivo le funcionaba. No solo Patricia cayó en sus redes, también Paola, a la que conoció en 2002. Con ella tuvo una hija que años después aparecería entre los menores rescatados en la selva. Su modus operandi era siempre el mismo: marear a las chicas con palabrería mística, prometer misiones divinas y, una vez atrapadas, reducirlas a criadas y madres de sus hijos. En definitiva, Manrique no era un mesías, evidentemente, ni un príncipe, evidentemente también, ni nada que se le asemejara. Era un charlatán bajito con mucho ego y una habilidad sorprendente para camuflar abusos y esclavitud detrás de discursos espirituales. Vamos, lo que viene siendo una secta de toda la vida. Un tipo que convirtió un Facebook cutre en su púlpito y a varias jóvenes en sus súbditas de un reino que solo existía en su cabeza. Con Patricia lo tuvo fácil, la verdad, porque ella quería creer que la muerte no era el final, que volvería a ver a su tío. Y Enrique se presentó como el guía espiritual que podía darle esas respuestas que ella estaba buscando. Primero la escuchó, luego la halagó y poco a poco fue ocupando el lugar de esa figura de apoyo que la familia no fue capaz de ofrecerle. El gurú de pacotilla le repetía frases como: eres especial, nadie te valora como yo, tú tienes una misión en el mundo. Y mientras además le inflaba la autoestima, la aislaba de sus padres y amigos y la manipulaba como a él le daba la gana. Pronto Patricia empezó a hacerle favores, transcribir textos, escanear libros religiosos, redactar cartas en su nombre, y mientras sus notas en el instituto caían en picado. Los padres despistados lo achacaron a la típica rebeldía adolescente y al sentimiento horrible y a la depresión que había cogido tras la muerte de su tío. No sabían que su hija estaba siendo adoctrinada para convertirse en la súbdita del príncipe. Durante 2 años, Manrique la trabajó con paciencia. La convenció de que el mundo estaba condenado y de que ella era una de las reinas elegidas para repoblar la tierra con él. Romántico no, más bien asqueroso, pero para una chica de 16 años vulnerable y confundida, sonaba como un propósito trascendental. Y a medida que se acercaba a su mayoría de edad, el hombre fue manipulándola para que ahorrara dinero para poder reunirse con él en Perú. Y Patricia, convencida de que estaba enamorada y de que formaba parte de algo muy grande, empezó a preparar su huida. La mañana del 7 de enero de 2017, Patricia se levantó temprano en su casa de Elche. Tenía 18 años recién cumplidos y una decisión tomada: marcharse para siempre. Dejó su habitación ordenada, cogió las maletas y salió por la puerta sin mirar atrás. A su madre le dijo que pasaría el día en una casa de campo con unos amigos. Una mentira de manual, porque en realidad estaba comenzando un viaje de miles de kilómetros. Primero fue a Murcia, después pasó por casa de su abuela Carmen en Alicante para recoger equipaje que había escondido previamente y de allí al aeropuerto de Alicante. Hizo escala en Madrid y a medianoche subió un avión con destino a Lima. Mientras tanto, en casa, su padre Alberto descubría un detalle inquietante. Faltaban 6.000 euros en la cuenta familiar. Una suma demasiado grande como para no encender todas las alarmas. Llamó a su hija para preguntarle, pero ella lo negó todo. Poco después apagó el móvil y ya no pudieron volver a ponerse en contacto con ella. A partir de ahí comenzaron horas de angustia. Sus padres la buscaban, llamaban a sus amigos, pero no sabían ni con quién salía. Patricia había cambiado recientemente de instituto y no tenían contactos de confianza. Rosa, su madre, empezó a unir todas las piezas. El dinero desaparecido y la ausencia de su hija no podían ser casualidad. Así que llegaron incluso a pensar que estuviera secuestrada. Denunciaron la desaparición, pero se toparon con la fría burocracia. Había que esperar 72 horas para formalizarla. Algo incomprensible, la verdad, y más a estas alturas, pero eso fue lo que pasó. Y mientras ellos esperaban, Patricia ya estaba volando rumbo a Perú. El 8 de enero aterrizó en Lima y frente a ella encontró un país desconocido, un hombre al que nunca había visto en persona y que cuando vio no le pareció en absoluto un príncipe, sino una persona corriente, sin rastro de la divinidad que él decía tener. Pero ya estaba atrapada, había invertido todo su futuro en él y tenía además una fe ciega en sus ideas. Al principio se alojaron en un hotel y después se mudaron a un piso compartido con 2 mujeres más.
Paola Vega Pasano, de 42 años, y Marjorie García Valverde, de 29. Ambas también habían sido seducidas por este gurú de pacotilla y tenían incluso hijos con él. Patricia al principio se resistió a la idea de compartir a su supuesto mesías, pero acabó aceptando porque el hombre la convenció. Mientras en España sus padres estaban en pánico total, como es lógico. Alberto y Rosa revisaron la habitación de su hija y encontraron extraños dibujos, salmos copiados y papeles con mensajes religiosos que nada tenían que ver con la Patricia que ellos conocían. También hallaron referencias de una secta gnóstica fundada por un colombiano llamado Samael Aún Weor, que tenía una cierta presencia en Latinoamérica, pero ni siquiera sabían por dónde empezar. Ellos eran personas corrientes poco acostumbradas a manejar las redes sociales, y ahí entró en juego su prima Noelia Bru. Ella decidió cerrar su negocio en Benidorm y volcarse en la búsqueda. Fue quien rastreó internet y encontró que Patricia usaba perfiles ocultos en Facebook con nombres muy raros, como Nicaleitil, y otros perfiles en los que aparecía vinculada a un tal príncipe Gurdieg. Con paciencia infinita, Noelia creó un perfil falso para intentar entrar en el círculo del gurú. Y así fue como Noelia descubrió fotos de Patricia y conversaciones en las que él le dictaba hasta cómo debía depilarse. Un control total y absoluto sobre la chica. Sin embargo, fue su madre, Rosa, la que dio con un documento clave, un papel médico a nombre de Paola Vega, una de las mujeres que vivía con Manrique. En él figuraba un hospital de Lima. Esa fue la primera pista sólida de que Patricia podría estar en Perú. Con esa información acudieron a la fiscalía y ampliaron la denuncia. La Interpol emitió una orden de búsqueda internacional y la noticia empezó a difundirse en medios españoles y latinoamericanos gracias a la presión constante de la familia. Y esta amplia difusión surtió efecto. Patricia se comunicó con ellos. Patricia o alguien que se hacía pasar por ella. Les envió una foto sosteniendo un cartel y una fecha con un mensaje en el que aseguraba que estaba en Rumanía con su novio. Una excusa muy absurda porque en la imagen había sol y ella iba en manga corta, cuando en Rumanía estaban a varios grados bajo cero. Todo apuntaba a lo mismo. Quien mandaba esos mensajes, o por lo menos quien dictaba esos mensajes, era Manrique, pero claro, los padres aún no lo sabían. En marzo de 2017, la pareja intentó entrar en otros países para despistar: México, Chile. En este último incluso la propia tripulación del avión notó que Patricia parecía un poco ida. Ellos pensaron que había tomado alguna sustancia. Pero aún así, las autoridades no la retuvieron y terminaron devolviéndoles a Perú. Mientras tanto, el gurú empezaba a ordenar a Patricia que se mostrara públicamente para desactivar la presión mediática. Le pidió que fuera a la embajada española y que concediera entrevistas. Y ella, bajo su control, obedeció. La primera pregunta es, ¿tú fuiste captada, seducida, secuestrada por el príncipe Gurdjieff? Conózcase como Félix Steven Manrique Gómez. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no fui captada por nadie, por ningún príncipe Gurdjieff, ningún tipo de secta gnóstica, ni ningún tipo de institución religiosa. Fue entonces cuando casi todo el mundo pudo comprobar que estaban ante un secuestro psicológico en toda regla. Una chica de 18 años perdida y con la mirada apagada diciendo frente a las cámaras que estaba en Perú por voluntad propia, que no existía tal secta y que aquel señor Steven era simplemente un amigo. Llegó incluso a afirmar ante las mismas cámaras que su tío fallecido era su verdadero padre porque el biológico nunca estaba en casa y que su madre no le hacía ni caso porque siempre estaba en el ordenador. Pero esto del secuestro psicológico, que parece tan obvio, al cónsul español en Lima le pareció que lo mejor era que había que retirar la alerta internacional y para las autoridades el caso estaba cerrado. Una mayor de edad que decide irse con su novio y punto y final. Pero la realidad era otra. Patricia regresó con Manrique y con las otras mujeres a un piso de Lima y allí empezó el verdadero infierno. Para evitar que la reconocieran, Manrique le dijo que tenía que cortarse el pelo y cambiar de nombre. Ahora tenía que llamarse Silvana. O sea, ya la pobre no tenía ni su propia identidad. Sus condiciones de vida eran deplorables. Vivían en una única habitación con colchones en el suelo, niños corriendo descalzos entre la basura y baños improvisados. Manrique era el único que dormía en una cama
y las mujeres y los niños en el suelo. Patricia tenía que turnarse con las otras para acostarse con él. Y como colofón les obligaba a consumir ayahuasca, una sustancia alucinógena que provoca vómitos y delirios, y la excusa para que la tomaran es que había que purificar el alma. Una ceremonia espiritual que en realidad servía para tenerlas débiles, confundidas y dóciles. Y por si esto fuera poco, las 3 mujeres de la casa, para lo único que podían salir de la vivienda era para trabajar de sol a sol y entregarle todo el dinero que ganaran al supuesto príncipe, mientras él, claro, como un príncipe, estaba siempre mano sobre mano gastándose la pasta. Mientras Patricia vivía en aquel agujero horrible, su familia en España no se rendía. Rosa y Alberto reorganizaron sus vidas. Ella se encargaba de la parte administrativa de la empresa familiar y del cuidado de Alexis, el hijo menor, mientras que él dejó la furgoneta de reparto a un pariente y decidió dedicar cada minuto de su vida a encontrar a su hija. Revisaron hasta el último cajón cada papel, cada correo electrónico, reunieron pruebas y buscaron aliados. Y mientras, Noelia, la prima, siguió rastreando internet y poco a poco fueron uniendo piezas. En paralelo, y menos mal, los medios en España no soltaron el caso. La sociedad empezó a hablar de coerción psicológica y de que la pobre chica estaba en una secta. Lo que antes sonaba a película ahora parecía bastante verdad. Mientras tanto, en Perú la situación empeoraba. Manrique decidió que Patricia debía encargarse de los niños y las tareas domésticas y no podía salir de casa. No podía trabajar. Solo debía obedecer y servir. Una adolescente que había huido en busca del amor y respuestas espirituales terminaba encerrada en un chamizo convertida en criada de un gurú de poca monta. En 2018 Patricia descubrió que estaba embarazada. Cuando pidió atención médica, Manrique accedió de mala gana a que se hiciera una ecografía. El resultado, una niña. Y aquello fue todavía peor, porque el supuesto profeta había predicho que sería un chico. La reencarnación de Shiva, nada menos. En fin. Con el embarazo avanzado, Félix se llevó a Patricia y a los niños a una choza en plena selva, sin agua ni luz, aislados del mundo, y allí la joven se preparó para dar a luz, en unas condiciones extremas, vigilada por un hombre que la había manipulado desde los 16 años. El 28 de mayo de 2018 comenzaron las contracciones. Patricia pidió ayuda a los 2 niños mayores de 8 y 10 años para que buscaran a alguien que supiera atender un parto. Finalmente apareció una mujer con nociones básicas de medicina que, entre improvisaciones y carencias, ayudó a traer al mundo a la pequeña Naomi. Un milagro, la verdad, teniendo en cuenta las condiciones. Pero el supuesto gurú no estaba satisfecho. Él había predicho que sería un varón destinado a grandes cosas y el hecho de que fuera una niña le irritó muchísimo. Esto no impidió que siguiera tratándolas como su posesión. Madre e hija vivían en un suelo de palés sin agua potable, con apenas comida, y Patricia se pasaba los días llorando deprimida cuidando del bebé y de otros 4 niños, mientras Manrique cada vez se mostraba más agresivo y ausente. Mientras tanto, su padre, en vista de que las investigaciones no avanzaban, decidió tomar una decisión drástica que fue viajar a Perú. Vendieron de todo para recaudar dinero, organizaron colectas y exprimieron hasta su último recurso. El 9 de junio de 2018, Alberto cogió un avión con un propósito firme: no volvería sin su hija. Lo que encontró en el camino fue un laberinto burocrático y un Estado muy poco dispuesto a moverse. Recorrió programas de televisión en Lima, denunció todo lo que había pasado, se entrevistó con policías, fiscales y hasta con madres de otras víctimas del gurú. Descubrió que Manrique acumulaba denuncias por violencia familiar, abusos de menores y deudas de manutención. Un historial que, sorprendentemente, no le había llevado a la cárcel. Pero en esa jungla de trámites algo empezó a moverse. Gracias a la insistencia de Alberto y a la colaboración de otras familias afectadas, la Fiscalía de Trata de Personas de Perú decidió abrir un expediente. 2 agentes de la Dirección de Investigación Criminal, Luis Alfonso Capcha y Cristian Huarcaya, se sumaron a la búsqueda. Alberto se instaló en una humilde vivienda en Ventanilla, un distrito precario de Lima, y desde allí empapeló las calles con fotos de Patricia y de las otras mujeres. Ofreció recompensas, habló con vecinos, rastreó direcciones, incluso entró en casas donde el gurú había vivido. Escuchó un montón de testimonios de mujeres que habían sido manipuladas por este individuo,
hasta que finalmente la policía dio con una pista clave. Una tarjeta SIM usada por este hombre en la región selvática de San Martín de Pangoa, una zona que estaba a 600 kilómetros de Lima. Era el indicio de que Patricia podría estar allí, a cientos de kilómetros de donde estaba su padre, metida en una de las zonas más peligrosas del país, controlada por gente que traficaba con sustancias y restos de Sendero Luminoso. El 23 de junio de 2018, más de 3 semanas después desde que Alberto llegó a Perú, se puso en marcha la Operación Príncipe 10. Los agentes viajaron a la selva con recursos mínimos y mucho riesgo, y Alberto costeó parte de la misión de su bolsillo acompañando a los investigadores hasta donde pudo. El 4 de julio, tras semanas de vigilancia, la policía por fin detuvo a Félix Steven Manrique. Le encontraron dormido rodeado de mujeres y niños, intentando tragarse una memoria USB con información comprometedora, pero no lo consiguió. Mira que ya podía haberse atragantado con la memoria USB, pero no pudo ser. En el registro encontraron escritos delirantes, material sospechoso con imágenes de menores y documentos de su supuesto plan para repoblar el mundo tras el apocalipsis. La operación, sin embargo, aún no había terminado, porque resulta que Patricia no estaba allí. Había sido trasladada aún más al interior de la selva, a la región de Junín, y fue allí donde poco después los agentes dieron con ella. Una joven famélica con la mirada perdida, sosteniendo un bebé de apenas un mes, viviendo en unas condiciones infrahumanas, rodeada de basura junto a otros niños desnutridos. Cuando los policías entraron en la choza, los pequeños repetían en coro que allí no había ninguna Patricia. Una muestra más del adoctrinamiento que sufrían los pobres. Fue una de las niñas quien rompió a llorar y entre sollozos contó que habían sido abusadas sexualmente. La escena era dantesca: menores con cicatrices, mujeres desnutridas, un bebé famélico y en medio de todo Patricia tumbada en el suelo de palés, delgadísima, pero viva. Así que el 5 de julio de 2018 la noticia ya era oficial. Patricia había sido rescatada. La policía peruana la trasladó junto a su bebé a un albergue de protección de víctimas y allí por primera vez en año y medio pudo dormir bajo techo limpio, darse una ducha con agua corriente y por una vez no escuchar la voz de Manrique con el run 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 en su cabeza. Pero la liberación no fue un cuento de hadas. Patricia estaba en shock, estaba enferma, estaba desnutrida, tenía síntomas claros de depresión y de estrés postraumático. Apenas hablaba porque había pasado tanto tiempo bajo un control absoluto, obedeciendo órdenes y sin tomar una sola decisión por sí misma, que era incapaz de situarse. No era capaz de pensar y actuar como una persona libre. Y la recuperación no se conseguía de un día para otro. Su bebé también estaba en riesgo, pesaba mucho menos de lo normal, sufría infecciones y necesitaba atención médica urgente. Los médicos dijeron sin rodeos que si el rescate se hubiera retrasado un par de semanas, probablemente el bebé no habría sobrevivido. En España la familia, como os podéis imaginar, recibió la noticia con una mezcla de alegría y rabia. Alegría, evidentemente, porque Patricia estaba viva, pero rabia porque realmente desde España se había hecho bastante poco y había sido gracias a la obstinación del padre y al trabajo de la policía peruana que la chica no murió en aquella choza. Sin embargo, el regreso de Patricia a España no era inminente porque la justicia peruana necesitaba someterla a evaluaciones y tenía que permanecer como testigo en el proceso contra Manrique. Durante semanas la chica vivió en un centro de acogida custodiada como pieza clave en la investigación. Y mientras tanto Manrique intentaba seguir interpretando este papel de profeta incomprendido. En sus primeras declaraciones afirmó que las mujeres le seguían por voluntad propia, que él era un líder espiritual y que la policía le perseguía por sus ideas. Vamos, el clásico me tienen envidia porque digo la verdad, pero reciclado en versión apocalipsis. Los agentes, sin embargo, tenían pruebas de sobra, testimonios de abusos, de sustancias, escritos delirantes, el USB que casi se traga y un historial plagado de denuncias. Durante los meses que pasaron hasta que Patricia pudo regresar a España, declaró varias veces en la fiscalía y tuvo que revivir detalles muy dolorosos, como la había captado, cómo la obligaba a consumir ayahuasca, cómo la aisló en la selva y cómo sometía su voluntad. Cada declaración era como abrir una nueva herida,
pero era imprescindible para el proceso judicial contra este monstruo. A finales de 2018, Patricia regresó a España en medio de una gran atención mediática y los primeros meses en su casa fueron una montaña rusa. Patricia estaba agradecida por estar de vuelta, pero también se sentía muy observada. La prensa seguía su caso con lupa y, por supuesto, todo el mundo que la veía hablaba del asunto. Ella solo quería paz para criar a su hija y empezar de cero, pero la sombra del gurú seguía pesando en la distancia. En paralelo, en Perú se desarrollaba el proceso judicial contra Manrique. El Ministerio Público le acusó de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, violencia contra la mujer y corrupción de menores. El juicio estuvo plagado de maniobras dilatorias, como suele ocurrir en estos casos, apelaciones, recursos, intentos de victimización, y mientras él seguía proclamando que era un líder espiritual perseguido por un sistema injusto que no le entendía, pero que ya pagarían cuando llegara el apocalipsis. De verdad que... En cualquier caso, nadie impidió que en 2021 llegara la sentencia de 20 años de prisión, una condena que reconocía su responsabilidad en la captación y sometimiento de Patricia y de las otras mujeres. No fue la cadena perpetua que muchos esperaban, pero al menos puso un cierre judicial a años de impunidad. En España, la familia Aguilar intentó retomar la normalidad. Alberto volvió a su trabajo de transportista, aunque con una mochila emocional enorme, como os podéis imaginar. Rosa recuperó poco a poco la estabilidad y Patricia, con ayuda psicológica, comenzó a reconstruir su identidad. Terminó concediendo entrevistas donde relató su experiencia y participó en campañas de sensibilización contra las sectas coercitivas. Su testimonio se convirtió en ejemplo y advertencia porque, si le había pasado a ella, le podía pasar a cualquiera. Hoy Patricia sigue criando a su hija, ahora sí alejada de la exposición pública, tratando de construir una vida sin cadenas. No es la misma adolescente que se marchó detrás de un falso profeta, pero tampoco quiere ser recordada solo como la víctima de una secta. Quiere ser simplemente ella. Este caso nos deja muy claro que en pleno siglo XXI no hace falta una secta con túnicas blancas ni un líder carismático rodeado de incienso para arruinarle la vida a alguien. Basta un tío con wifi, un perfil cutre en Facebook y mucha cara. Félix Steven Manrique se vendía como un mesías apocalíptico y en realidad no era más que un don nadie que coleccionaba chicas jóvenes como si fueran cromos. Y ojo, cuidado, que si la familia no se hubiera dejado la piel, Patricia seguiría tirada en una choza de la selva, comiendo arroz caducado y escuchando sermones sobre el fin del mundo. Porque el Estado, los consulados, las instituciones competentes brillaron por su ausencia. Vamos, que si de ellos dependiera, el gurú todavía estaba buscando nuevas reinas en Internet, mientras los burócratas estaban en su despacho poniendo sellos a papeles. Y la moraleja es muy sencilla, aunque muy triste, y es que cualquiera puede caer. No hace falta ser ingenuo, solo estar en un mal momento y toparse con el iluminado de turno que dé con la tecla. Patricia consiguió salir, como digo, pero no gracias a las autoridades ni a los protocolos internacionales, sino porque su padre cruzó medio planeta con una cabezonería increíble y porque su familia no se resignó. Esa es la única razón por la que hoy podemos decir que Patricia Aguilar está viva, criando a su hija y contando su historia. Y bueno, hasta aquí el caso. Un caso que fue tan mediático que incluso tiene una serie en Disney+, una serie basada en un libro. El libro lo escribió Vanessa Lozano, se llama Hágase tu voluntad, y la serie, que tiene 3 capítulos y se emite en Disney+, se llama 548 días captada por una secta. La serie está bastante bien, a mí me ha gustado. Funciona realmente porque habla Patricia, ella es la que cuenta su experiencia y es, por lo que parece, un documental bastante pegado a la realidad. Echo en falta un poco que no se hable más de las sectas ni se haga una crítica institucional, pero lo que es el testimonio de ella, lo que vivió y lo que vivió la familia, está muy muy bien reflejado, en mi opinión. Creo que también está en Apple Watch, la serie. Y el libro lo podéis encontrar en Amazon. El libro no lo he leído. Y bueno, como digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir. Recordad que subo vídeo todos los martes y recordad también que tengo un canal principal de True Crime donde hablo de casos más sangrientos, digamos, que se llama Tinta Roja y que os voy a dejar enlazado en la cajita de información por si no lo conocéis.
Y bueno, como os he dicho antes, me despido hasta la semana que viene.